Hola muchachos, Hola, abogada. Hola, no sabía que eran ustedes otra vez. abogado, usted no puede impartir esta clase. Sí, no sabían ustedes. Bueno muchachos, vamos a ver quiénes más se han unido. Valeria, ¿está presente? Sí, aquí estoy, abogada. Ok, Débora. Ángel Irías. Presente, abogada. Sebastián. Y Yar. Ve, perdón.
Don Uniberto. ¿No están? Buenas tardes, abogada. No me pasó lista. Mi nombre es Jennifer Mendoza. Póngame la cámara, por favor, Jennifer. A mí tampoco, abogada, creo. Bueno, Ya está marcado, Alexis. Quiero conocer a Jennifer. Hola, abogada. No me Ya pasó está lista a mí marcado. tampoco. Ya, los que no menciones porque los vi y que están presentes. Esto lo Ok. recuerdo muy bien. Pero si me Yo también. quiere poner la cámara para saludarlo y no olvidar su cara. Sí, bueno, apenas me veo. Ok, Jennifer. A usted es la primera vez que la conozco. Ah, ok, abogada. Es que me aparece como si está grabando, no sé. No entiendo por qué. Héctor, vamos a ver, salúdeme, Héctor. Ay, ¿con quién está? Dios mío. ¿Cómo está? Y es que están recibiendo clases. Ahí les va a pasar el COVID. Andan unidos. No, somos vecinos, abogada. Ah, está bueno. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Todo bien. Aquí que me tomó por sorpresa que usted era la maestra. Yo no sabía que usted era la maestra de esta clase. Ni No yo pensé sabía que usted era iba mi a tener alumno. esta dicha. Ok. Bien, Héctor, gusto saludarlo. ¿Quién más está de nuevo aquí? Que ahí ya todos nos conocemos, ¿verdad? Alexis, Ángel, Astrid, Cobos, Diana, Florencia, Jaime y Valeria. Y Uniberto, que no está presente. Bien, muchachos, igual... ¿Qué sí, pasó? Valeria. Cuénteme. No, igual para ¿Qué mí pasó? fue Cuénteme. una sorpresa que me asignaran esta clase. Parece que hubo algún movimiento, alguna necesidad de cambiar, de asignar diferentes clases para que todo el horario que ustedes necesitaran se acomodara a las necesidades. Pues aquí estamos en esta clase de procedimiento y práctica administrativa, creo que así se llama. Procedimiento y práctica administrativa. Vamos a ver, Sebastián. Esta clase no es la primera vez que la impartimos. De hecho, también la hemos impartido en maestría, y no solamente ahí, sino que también he sido capacitadora en el área del derecho administrativo a todos los procuradores a nivel nacional de la PGR. Así que es una materia igualmente importante, nada más que es muy un tanto diferente, sobre todo en el tema relacionado con la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Obviamente esta clase necesita mucha práctica, porque se supone que deberían de estar recibiendo práctica, pero dadas las circunstancias no los vamos a mandar a exponerse a un juzgado para que guardemos siempre sobre todo el equilibrio en esta condición sanitaria que estamos viviendo. Así que en la medida de lo posible haremos que la clase sea una clase teórico-práctico, donde aprendamos a manejar sobre todo los dos temas importantísimos, que es el procedimiento administrativo en sede administrativa y sobre todo la técnica, porque se necesita mucha técnica, y el modo de cómo se plantean las cosas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Básicamente esos son los dos temas, los dos grandes temas: procedimiento administrativo en sede administrativa y el proceso en la jurisdicción contencioso administrativo. Como sabrán, pues tenemos nuestras propias leyes que regulan estos temas, que es la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
aparte, otras leyes muy particulares que dependiendo del tipo de trámite que vayamos a realizar dentro de la administración pública, tendríamos que enmarcarnos dentro de esta normativa. Por ejemplo, si estamos hablando de un procedimiento ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pues obviamente tendríamos que enmarcarnos en la ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la ley de las instituciones del sistema financiero, en la ley del Banco Central, etcétera. Si hablamos de un procedimiento en la Secretaría de Medio Ambiente, estaríamos refiriéndonos especialmente a temas ambientales o de cualquier otra naturaleza que podrían tener sus propias normas que regulan la temática, sobre todo el fondo del asunto. Pero en términos generales, independientemente del tipo de trámite o ante el tipo de administración pública que vayamos a realizar el trámite, siempre el marco es la ley de procedimiento administrativo. Actualmente, y de hecho es una norma nueva que tendríamos que estudiar, es el gobierno electrónico que se está dando por el tema de la pandemia. De hecho, han dictado, ya salió publicado en la Gaceta, el reglamento del gobierno electrónico, que sería una de las normativas que tendríamos que estudiar en esta clase. Así que en términos generales eso es, pero no está de más que repasemos un poco a detalle lo que vamos a estudiar en el sílabo. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo. No, De hecho, la bienvenida se la dio el abogado a la clase. Sí, abogada. sí, ajá, yo creo que por eso todos estábamos bien confundidos. Así que la bienvenida se la da el abogado Aldo y yo les reitero las palabras del abogado Aldo e igualmente les doy la bienvenida a este nuevo curso. Así que ustedes ya, este grupo particular, el periodo pasado tuvimos 2 clases juntos, procesal y mercantil. Y ahora vamos a tener mercantil avanzado y práctica administrativa. Así que se van a aburrir de mí. No, abogada, nunca. Ujú. Claro que no, abogada. Sí, 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 sí. Ok, a ver chicos, vamos a ver. ¿Qué hice yo? Permítanme. Acá está. Ok, de hecho, en la semana 1 tengo programado estudiar un poco el tema del acto administrativo, clases, características, eficacia, en relación a la referencia sobre actos de gobierno, requisitos de validez. En esta primera semana, en la semana 1, más que todo quiero evaluar, porque se supone que ya cursaron la clase de Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2. Es así, ¿verdad? Sí, abogada. ¿Alguien me podría decir qué estudiaron en Administrativo 1 y en Administrativo 2? ¿Lo recuerdan? Recuerdo que vimos lo del proceso a las licitaciones y eso. Estudiaron la Ley de Contratación del Estado. Exactamente. Sí, abogada. ¿Qué más? La Ley General de Administración Pública. Ok, ¿ya la estudiaron? ¿La Ley de Procedimiento Administrativo ya la estudiaron? No vimos lo contrario. No me acuerdo. Días. La verdad no me acuerdo mucho, abogada, porque yo llevé esta clase el año pasado, pero Yo también. sí que vimos también. Ok, bien. Bien, entonces nos quedamos con el mismo contenido tal como lo teníamos planificado. Permítanme, déjenme registrar la asistencia.
tal como lo tenemos planificado en la semana 1. Básicamente en la semana 1 lo que busco es que nos vayamos empapando de este concepto, de esta terminología sobre el acto administrativo. Es indispensable que conozcamos el acto administrativo en sí para que a futuro, cuando querramos impugnarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sepamos cuáles son las fortalezas o debilidades que podríamos tener al poder entablar una demanda bajo la especialidad de lo contencioso administrativo. En la semana 2 empezaremos a estudiar el tema de la nulidad. Cuando un acto administrativo es nulo, estudiaremos un poco el tema de la conservación de los actos administrativos. Es decir, puede ser que un acto administrativo tenga vicios de nulidad, pero existe la teoría de la conservación en el sentido de que, aunque sea un acto nulo que esté viciado de legalidad, vale la pena conservarlo porque tiene principios dignos de una tutela jurídica. Eso lo estudiaremos en la teoría de la conservación del acto administrativo. Otro de los temas a estudiar es la eficacia del acto administrativo. Aquí vamos a hacer un estudio sobre la teoría del acto administrativo. Vamos a estudiar eficacia versus validez del contrato. Y vamos a estudiar que la legalidad o la ilegalidad nos puede llevar a un concepto de eficacia o a un concepto de ineficacia vinculado a los conceptos de nulidad y de anulabilidad de los actos administrativos. Luego veremos el tema de cómo se notifican estos actos y cómo se llevan a cabo la ejecutoriedad de los actos administrativos, sobre todo el tema de la ejecución forzosa. Estudiaremos las modalidades de notificación, los plazos y la vigencia. La semana 3, que ya estaríamos listos para enfrentarnos al primer quiz, empezaremos a estudiar un poco el tema de los sujetos del procedimiento administrativo. Son el administrador y la administración. Veremos la capacidad de ambos, los derechos y deberes de ambos, tanto de los administrados como de la administración. Y finalmente estudiaremos un poco el tema de la competencia administrativa y la abstención en algunos casos. Semana 4, que generalmente es la semana de exposiciones, empezaremos a estudiar un poco ya el procedimiento administrativo, cómo se inicia, cómo se desarrolla, cómo termina el procedimiento administrativo y también los recursos que tenemos en sede administrativa. Aquí entraríamos a estudiar el tema de los recursos de reposición y del recurso de apelación y quizás eventualmente los recursos extraordinarios de revisión. En la semana 5 estaremos listos ya para el primer examen parcial. Y el tema de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y todo el proceso contencioso administrativo quedará contemplado para el segundo parcial. Es decir, el tema contemplado en la semana 5 igualmente se va a ir desarrollando en la semana 5, semana 6 y semana 7. Si se fijan, el contenido de las 5 se va desarrollando básicamente en 3 semanas porque es un tanto extenso. Ya para la semana 8 estaríamos listos para realizar el segundo quiz y realizar un poco de estudio de casos prácticos. No significa que los casos prácticos los vayamos a estudiar hasta la semana 8. Es decir, durante todas las semanas iremos estudiando casos prácticos para que vayamos asimilando la teoría con la práctica y se dejarán asignaciones especiales de investigación para que ustedes hagan esas exposiciones. Semana 9 expondrán y presentarán sus informes finales que van a consistir básicamente en la elaboración de un expediente administrativo y en la elaboración de un expediente en la jurisdicción contencioso administrativa. Semana 10 finalizamos con el segundo examen parcial. ¿Tienen preguntas? No, abogada. No vamos a tener exposiciones, abogada, sino que más trabajo. No, claro que sí, siempre vamos a tener la misma forma de acumular puntos que sería el quiz y también las exposiciones.
que pueden ser temas particulares o el estudio de casos en particular. Recuerden que aquí la temática es un tanto diferente porque necesitamos agregarle una dosis de practicidad a la clase. Tenemos que volverla en la medida de lo posible más práctica que teórica. Obviamente, para que podamos volvernos expertos en las materias, necesitamos forzosamente afianzar un poco la teoría. En realidad, el estudio del derecho administrativo es sumamente importante. Es decir, independientemente que nos vayamos a dedicar, que nos guste el derecho mercantil, que nos guste cualquier otra materia, que nos guste el derecho ambiental, pues el derecho administrativo siempre va de la mano con todas las materias. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a relacionar de alguna medida, de alguna forma, con la administración pública, ya sea en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, en el ámbito ambiental o qué sé yo, siempre habrá de alguna manera una relación con lo contencioso administrativo. Y aunque no nos guste esto, siempre, incluso en materia civil, de alguna manera existe una relación con lo contencioso administrativo. Así que es una rama del derecho de suma importancia para que ustedes la manejen. Y en cuanto al procedimiento administrativo, es indispensable, muchachos. ¿Por qué? Porque muchos abogados hoy en día se dedican más que todo al área administrativa, a trámites, temas tributarios, temas aduanales, temas de dispensas, temas migratorios, y todo ello conlleva un procedimiento administrativo. Así que es de suma importancia que lo aprendamos a manejar y sobre todo a impugnar en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como les decía, el acumulativo siempre será igual, 10 del quiz y 10 de exposición y 30 del examen parcial. Sin embargo, en esta clase existirán asignaciones que eventualmente podrían convertirse en puntos, no puntos extras, sino que iremos quizás restándoselos del examen parcial. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? No, Ok. Bien, las leyes que vamos a utilizar en esta clase, obviamente, es la ley de procedimiento administrativo, la ley de la administración pública y la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Recuerden que el Código Procesal Civil tendrá un carácter supletorio en relación a la jurisdicción de lo contencioso porque existe una norma procesal especializada en la materia que sería la ley de la jurisdicción. Así que de alguna manera quizás podríamos utilizar el Código Procesal Civil, pero únicamente de manera supletoria. ¿Ok? ¿Qué más? Las reglas siempre serán las mismas. ¿Alguien me puede repetir las reglas en cuanto a la exposición y al informe a presentar? Que para la exposición que no nos pide, o sea, estar con corbata, pero sí formales y presentables, poner la cámara y estar en un escritorio y vernos presentables. Y para el informe poner normas abajo, con bibliografía. Correcto, siempre igual 10 fuentes bibliográficas contenidas en el informe con su respectivo pie de página y respetando las normas APA. ¿Qué más les podría decir? La participación, vuelvo y repito, no se trata de estar de una misa de cuerpo presente nada más, pero sin ninguna participación. En alguna medida se valorará siempre y cuando exista una participación activa y positiva dentro de la clase. No se trata de simplemente decir no, o no se trata de contestar incoherencias
sino en realidad de que se vea una verdadera participación y un verdadero interés dentro de la clase. ¿Preguntas, muchachos? Abogada, es que usted el periodo pasado a veces dejaba 1 o 2 trabajos en las clases que llevamos, lo valoraba como en un punto extra o 2 a veces, ya no los va a dejar este periodo. No, en esta ocasión ya no voy a dar puntos extras. He tenido una mala experiencia con eso. Así que la idea de eso era básicamente ayudarlos. De hecho, se les, como dice la palabra empeñada, se cumple, pero he tenido mala experiencia, así que en esta ocasión y en las futuras ya no voy a otorgar puntos extras, sino que van a ser básicamente los puntos ceñidos a la calificación. Perfecto, abogada. Ok, chicos. Bien, no sé si tienen a mano, por favor, ahí, o si me permiten un momento, déjenme poner una presentación, pero me cuesta manipular esto, así que ténganme un poco de paciencia. Bien, vamos a ver, muchachos.
Vamos a ir haciendo un breve repaso para saber qué tanto saben sobre la materia, y eso me servirá a mí también para ir evaluando el conocimiento que a esta altura han adquirido. Vamos a ver qué entienden por derecho administrativo. Vamos a ver, Alexis, ¿qué es el derecho administrativo? Siempre recuerden que al momento de participar, activen por favor sus cámaras. Estoy activando la cámara. Pues, según recuerdo, el derecho administrativo es la rama del derecho público que regula los poderes que regula la administración del Estado, más o menos, que regula el procedimiento que siguen algunos procesos realizados en las instituciones públicas, más o menos. Ok, vamos a ver, Ángel Irías, ¿qué otro concepto tenemos sobre derecho administrativo? Voy. O sea, es la rama de derecho público que regula la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública. Ok, muy bien, permítame un segundo, ya regreso. Bien, vamos a ver, Astrid, ayúdeme con un concepto de lo que es el derecho administrativo. Abogada, ¿me escucha? Sí, Mire, el derecho administrativo, según lo que yo recuerdo, es la rama del derecho que regula o organiza, por ejemplo, las organizaciones o instituciones que ayudan a los ciudadanos. Por ejemplo, pueden ser las secretarías, y estas se dividen en tres, pero según lo que tengo entendido es eso, y no recuerdo muy bien, la verdad. muy bien, vamos a ver, Carlos Cobos. Abogada, es el derecho público que se encarga de organizar, de estructurar y de componer lo que es la administración pública y los órganos que involucran a la administración del Estado. Muy bien, sí, me fijo que en realidad cuando hablamos del derecho administrativo se centran en la materia o la rama del derecho público que viene a regular y a organizar el funcionamiento de la administración pública, pero no solamente el derecho administrativo
trata de regular eso, sino que en realidad y lo que nos interesa es regular la relación que se da en la administración pública y los administrados. Es decir, las personas comunes y corrientes, los administrados, nosotros mismos, de alguna manera siempre tenemos una relación con el derecho administrativo. De hecho, decir que el derecho administrativo es meramente público ahora está muy difícil porque esa línea divisoria entre el derecho público y el derecho privado, hoy en día con tanta mixtura que se da, pues esa línea divisoria no es tan clara. ¿Por qué? Porque la administración pública también se relaciona con entes de derecho privado y podría incluso suscribir relaciones de derecho privado. Pero una entidad privada, como una sociedad, también podría tener relaciones jurídicas con el Estado y realizar actos que tienen que ser regulados por el derecho público. Así que el derecho administrativo no solamente sirve para normar el funcionamiento de la administración pública, sino que también para regular las relaciones que se dan entre la administración y el administrado. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta la voluntad de la administración pública, Diana? Abogada, ¿me puede repetir? Es que no le escuché muy bien porque, o sea... ¿De qué manera se manifiesta la voluntad de la administración pública? Vamos a ver, Florencia, ¿de qué manera se manifiesta la voluntad de la administración pública? Héctor, ¿de qué manera se manifiesta la voluntad de la administración pública? Pues, abogada, no sé la verdad, o sea, como a qué se refiere, como con qué se manifiesta la voluntad, o sea, como qué alcance tiene. No, ¿de qué manera se manifiesta? Es decir, ¿cómo sabemos qué es lo que quiere la administración pública? Sí, Jaime. Abogada, pero eso no es, por ejemplo, cuando la misma administración pública se encarga de proveer servicios que tengan como la finalidad satisfacer las necesidades colectivas. Puede ser, es decir, una manera de expresarse es a través de la prestación de servicios. Muy bien, ¿de qué otra manera se manifiesta la administración pública? Existen varias maneras de manifestarse, como menciona Jaime, pero la manera particular, y es la que nos interesa a nosotros en esta clase, es a través del acto administrativo. Es decir, la administración pública se manifiesta a través de sus actos administrativos. Es decir, el acto administrativo viene a ser esa manifestación de voluntad de los órganos de la administración pública. Y básicamente esa manifestación de la voluntad de la administración pública puede limitarse a crear derechos, a modificar derechos o a extinguir derechos. Esa es la forma de manifestar, es decir, el contenido de un acto administrativo puede llegar a crear, a modificar o bien a extinguir derechos a los particulares. Es decir, uno de los aspectos más importantes que hemos mencionado es que el derecho administrativo regula la relación que se da entre la administración y los administrados.
Y la manera como la administración se manifiesta con los administrados es a través del acto administrativo. Y el acto administrativo puede tener un contenido constitutivo, un contenido modificativo o un contenido extintivo de las relaciones públicas entre los particulares. ¿Comprendido? Sí, abogada. Muy bien, ahora, ¿cómo podríamos distinguir, jóvenes, un acto administrativo y un acto de carácter privado? Sí, Jaime. Que el acto administrativo es todo lo concerniente al manejo de la hacienda pública, como se conoce, o sea, los fondos del Estado. ¿Correcto? Y ya el acto civil, por otra parte, es ya una relación de un particular con otro, pero ya solo concerniente a los particulares. Vamos a darle el acto civil porque en realidad estamos hablando de actos privados que pueden ser civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza. Hablamos de actos privados. Es decir, una manera que vamos a distinguir un acto público, un acto administrativo de un acto privado, es que uno de los principios es que el derecho administrativo cuenta o tiene esa facultad propia de ejecución. Es decir, no necesita del auxilio de la autoridad pública para que el acto administrativo sea ejecutado, a diferencia de los actos privados. Los actos privados, aunque tengamos el derecho, no lo podemos ejecutar, no podemos hacer una ejecución forzosa si no es a través del auxilio de la autoridad competente. ¿Me explico? Por ejemplo, esa capacidad ejecutoria que tiene el Estado por sí misma se evidencia en casos muy sencillos o muy cotidianos. Vamos a hablar de un accidente de tránsito, donde una persona se va a estrellar contra un poste de luz. Al día siguiente, la administración pública ha reparado el poste de luz, coloca uno nuevo y arregla el alambre y ya el sector se encuentra nuevamente habilitado de energía eléctrica. Pero el culpable de ese accidente, el culpable de esos daños, recibirá en el recibo de energía eléctrica que recibe en el mes siguiente el porcentaje que asciende a la reparación de ese poste. Vemos entonces que en este acto vemos materializado muy claramente esa capacidad ejecutoria propia del Estado para poder llevar a cabo sus actos administrativos. En cambio, si hablamos de un acto de naturaleza privada, pues no podríamos ejecutarlo por sí mismo, si no es a través del auxilio de la autoridad competente. Vemos entonces que es una manera de distinguir los actos públicos de los actos privados, entre otras situaciones. Ahora, vamos a hablar un poco de los elementos y de las características de un acto administrativo. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son las características de los actos administrativos? Vamos a ver, Jennifer. Hola, ¿me escucha, abogada? Sí. Jennifer. Es necesario que tengan habilitados los micrófonos. Vamos a ver, Sebastián. Díganme una característica de los actos administrativos. Abogada, disculpe, se me fue la señal, no sé si todavía. Ok, ¿tiene la respuesta, Jennifer?
Bueno, me pidió características de la administración pública y bueno, pues en general, para mí es que es pública, que es universal, porque como lo mencionaban los compañeros anteriormente, es un derecho que engloba casi todos los actos públicos. Bueno, no sé qué más podría decir, no sé qué más otras características tiene el derecho. En realidad, lo que le pedí fue las características del acto administrativo y no las características de la administración pública. Ah, ok. Abogada, Sí, sería, son de actos de derecho público, que también son ejecutivos y ejecutorios. ¿qué significa eso? Pónganme las cámaras, por favor, las cámaras, cada vez que participen. Vamos a ver, Sebastián, ¿a qué se refiere con lo que acaba de decir? Abogada, que si pongo la cámara se me va, entonces puedo solo con el micrófono. Es necesario la cámara. Bueno, voy a... Ok, vaya platicándome qué significa lo que acaba de decir. Que son de un acto de derecho público, o sea, que son que en base, o sea, son y se podría decir a todo, se generaliza a lo que es el Estado en sí, a nosotros, como cuando ofrece un servicio público, No, no quiere decir eso. Ahí como está el diciendo, ofrecimiento. no, nada de eso. Es decir, cuando uno les pregunta, traten de ser honestos consigo mismos. Es decir, no estén buscando la respuesta en Google. Es decir, usted me está diciendo que un acto administrativo se caracteriza por su ejecutividad. ¿Qué significa eso? No se trata solamente de ver una lista en Google y dar una respuesta. ¿Sabe o no sabe? Y en realidad sean honestos, no sé. Pues obviamente estamos para eso, para explicarlo. Pero no se Pues estén en este caso sí, no se estén acostumbrando a buscar las respuestas en Google. Porque ustedes ya saben que mis exámenes podrán buscar las respuestas y no la encuentran. Para contestar un examen, o saben o no saben. Una de las características, como lo hemos mencionado, es que los actos administrativos son ejecutables. ¿Qué significa eso? Lo acabo de explicar hace un rato. ¿Alguien lo puede decir, por favor? Porque son para ejecutar un derecho, una obligación. No sé, abogada, sinceramente. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo?
Porque pueden ser tener un proceso, o sea, llevar a cabo en una práctica, porque pueden tener una resolución a favor o en contra. En realidad, decimos que es ejecutable porque el órgano tiene esa capacidad propia, esa capacidad inherente a la administración pública de ejecutar sus propios actos administrativos. Me explico, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ejecutar una sentencia de desalojo, podríamos hacerlo nosotros. ¿Puede el particular tener esa capacidad de ejecutar esa sentencia por sí solo? ¿Podemos o no podemos? A ver, muchachos, piensen. Bueno, abogado, usted mencionó que era uno de los principios que tenía esa facultad propia de decidir. No solamente de decidir, sino de ejecutar lo decidido. Vamos a ver, Jaime. Las cámaras, muchachos, cada vez que participen las cámaras. Vamos a ver, Jaime. ¿Me mira, abogada? Sí. Entonces, es que los actos administrativos pues son ejecutables por el simple hecho que esas decisiones tomadas pues no necesariamente tienen que estar de acuerdo las personas a quienes se les va a realizar dichos actos. Correcto. Al final, el órgano como autoridad pues es quien tiene como la potestad de realizarlos, entiendo yo. Correcto. Por ejemplo, nosotros como particulares podríamos ejecutar una sentencia por sí misma. No, necesitamos del auxilio incluso de la autoridad pública, de la fuerza pública para que podamos ejecutar algo. En cambio, la administración tiene ese poder coercitivo. Es una capacidad propia de la administración, el poder ejecutar sus propios actos administrativos. Por ejemplo, un acto administrativo en la cual se resuelve la expropiación de un terreno, la administración pública perfectamente a través de la fuerza pública manda sacar a todo mundo del terreno y expropia y paga un justiprecio por esa expropiación. A eso llamamos capacidad ejecutiva, capacidad de ejecución. Esa capacidad que tiene la administración pública de realizar sus propios actos, de ejecutar sus propios actos a través de una fuerza coercitiva. ¿Me explico? Sí, abogada. Ahora, esa es una de las características del acto administrativo. ¿Qué otra característica debe tener el acto administrativo? Creo, abogada, que si mal no recuerdo, que también pueden ser como un acto normal, un acto administrativo debe ser impugnado por otra persona. Me imagino que en este caso sería pues en sede administrativa en lugar de ser en los juzgados como en los demás, como en el derecho público normal. Sí, muy bien, Carlos. Podríamos decir que una de las características del acto administrativo es que pueden ser perfectamente impugnables, es decir, existe esa capacidad impugnatoria por parte del administrado. Es decir, existen recursos ordinarios que el administrado puede usar para impugnar lo resuelto por la administración pública. Y no solamente eso, es decir, la administración pública tiene un sinfín de facultades
que podrían combinarse o decirse que no solamente tiene facultades ejecutivas, sino que también tiene facultades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque resuelve recursos, emite resoluciones y dicta fallos, podríamos decirlo, a través de sus resoluciones. Y no solamente eso, sino que también goza de una capacidad revisora. Es decir, la administración pública puede autorrevisar sus propios actos administrativos e incluso anularlos de oficio a través de recursos extraordinarios como es el recurso de revisión o incluso declararlos nulos por algún vicio que ella misma pueda identificar. O sea que esa capacidad impugnatoria o revisora no solamente le pertenece al administrado, sino que también la administración pública goza de esa misma capacidad revisora. Muy bien, ahora mencionemos, por favor, otra característica de los actos administrativos. Ya van dos. Mencionemos una tercera característica. ¿Puede, por ejemplo, el Instituto Nacional Agrario darle un permiso migratorio o una residencia a un extranjero para que viva en Honduras? No, porque no es competencia. Exactamente. Entonces, Jaime. Abogada, yo creo que como una característica está lo del principio de legalidad, que la ley ya señala expresamente las facultades ilimitantes que tienen los órganos que se encargan de los actos administrativos. Sería el Poder Correcto, sí. Ejecutivo, Muy bien, el principio de legalidad es fundamental, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos ya el procedimiento. Ahorita estamos con las características del acto administrativo, que era lo que mencionaba Valeria hace unos momentos, es decir, competencia. ¿Cómo deben dictarse los actos administrativos, Valeria? Bueno, espera. Indicarse, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿cómo? Hace un ratito me lo dijo. Ok, que quien lo debe de hacer es el órgano competente, pues, o sea, quien debido a la materia, o sea, quien pueda otorgar, por ejemplo, en este caso del permiso sería, pues, migración, quien puede otorgar ese permiso. Exactamente, es decir, cualquier residencia otorgada por el Instituto Nacional Agrario, ese acto administrativo es absolutamente nulo. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones y una de las condiciones es que el acto administrativo sea dictado por el órgano competente. Es decir, que una de las características del acto administrativo es la competencia. Y como mencionaba Jaime, claro que está de la mano el principio de la legalidad, la competencia estará determinada por la ley a cada órgano. Es decir, es la ley de Migración y Extranjería la que determina que el Instituto de Migración es el encargado de otorgar permisos especiales de residencia o la Secretaría de Gobernación la encargada de otorgar residencias permanentes. Es decir, la competencia estará determinada por la ley. Es la ley la que determina la competencia de cada uno de los órganos de la administración pública. ¿Entendido? Sí, abogada. Veamos otra característica más. ¿A alguien se le ocurre otra característica más? Abogada, yo me acuerdo que la abogada del Cerro siempre decía que la mímica pues buscaba el bienestar común, entonces me imagino que los actos administrativos pues persiguen esa finalidad, o sea, y por ende lo que le interese a la sociedad, o sea, interés público en general.
Correcto, es decir, esa es otra definitivamente de las características, la causa, la finalidad del acto administrativo. Es decir, de hecho, hemos estudiado este tema, correcto, muy bien, Jaime, este tema desde que hemos estudiado Derecho Constitucional o desde que estudiamos Introducción al Estudio del Derecho. ¿Cuál es el fin supremo del Estado? El bien común. El bien común. Muy bien. ¿Y qué es lo que deberían de buscar los actos administrativos? ¿O cuál sería la finalidad de un acto administrativo? La satisfacción de ese interés general. Es decir, la administración lo que busca es la satisfacción de un interés general. Ahora, existen actos de carácter particular. Por ejemplo, si Valeria va a la Secretaría de Medio Ambiente a solicitar una licencia ambiental porque va a poner un hospital en San Pedro Sula y necesita una licencia ambiental, ese acto administrativo en el cual resuelven otorgarle esa licencia ambiental es un acto administrativo de carácter particular porque va dirigido a Valeria. Pero aun cuando ese acto administrativo de carácter particular que va dirigido especialmente a una persona, ese acto administrativo debe de estar regido por un principio general del derecho que es la satisfacción del interés general. Es decir, no solamente porque Valeria lo necesita o porque tiene el interés particular de esa licencia ambiental se le otorgará, sino que esa licencia se otorgará siempre y cuando ese interés particular busque la satisfacción de un interés general. ¿Me explico? Y es ahí donde nace básicamente una de las grandes teorías del derecho administrativo, que es la teoría de la conservación del acto. No sé si la han escuchado. ¿En qué consiste? Y eso lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. ¿En qué consiste la teoría de la conservación del acto? Es decir, la conservación del acto, la teoría de la conservación del acto, busca que aunque el acto administrativo esté viciado de ilegalidad, por lo tanto debería de ser declarado nulo y no debería de producir sus efectos. Sin embargo, ese acto, a pesar de que tiene vicios de nulidad, la finalidad del acto era satisfacer una necesidad de interés general. En ese caso, ¿valdrá la pena anular ese acto administrativo o valdrá la pena conservar ese acto administrativo? ¿Cuál sería la respuesta? Valdría la pena conservarlo porque está tutelando el bien común, ¿no? Exactamente. En eso consiste la teoría de la conservación de los actos. Es decir, aunque estén viciados de ilegalidad, pero si tienen algo que sea digno de tutela jurídica, pues dará la conservación de los actos administrativos porque la finalidad del acto era la satisfacción de un interés general. Ok, ¿cuántas características llevamos? Creo que llevamos 4. Sí. Ok, ¿qué otra característica podemos mencionar? Cuando hablamos de procedimiento administrativo, ¿qué significa procedimiento, muchachos? Abogado. Sí. Procedimiento es el conjunto de pasos a seguir con la finalidad de lograr lo que el proceso pretende. Correcto. Entonces, un acto administrativo dictado violentando el procedimiento sería válido. Sería un acto nulo, en dado caso. Correcto. Sería un acto nulo. Entonces, ¿cuál sería una de las características correctas de la administración de un acto administrativo?
¿Cómo deben dictarse los actos administrativos? ¿Respetando qué cosa? Respetando el procedimiento. Respetando el procedimiento. Respetando el procedimiento o, llamémosle bien, respetando la forma. Es decir, la forma es otra de las características de actos administrativos. Es decir, que los actos administrativos o la manifestación de la administración pública deberá estar sometida a ciertas formalidades necesarias para que el acto administrativo sea válido. E incluso en ciertas ocasiones es necesario que el acto administrativo esté debidamente motivado. De hecho, un acto administrativo tiene muchos elementos parecidos a una sentencia. Una sentencia tiene que estar motivada. Igual un acto administrativo tiene que estar motivado, sobre todo cuando el acto administrativo deniega el derecho a un particular. Cuando lo otorga, pues el particular va a estar contento, pero cuando deniega el derecho que un particular pide, obviamente ese acto administrativo tendría que estar mucho más motivado que cualquier otra resolución. Una de las condiciones indispensables para que el acto administrativo sea válido es que dentro del procedimiento administrativo forzosamente tiene que existir un dictamen legal. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, si esa resolución, si ese acto administrativo en el procedimiento en el que se llevó a cabo no está contemplado un dictamen legal, ese acto administrativo es nulo, definitivamente. Si nos fijamos entonces, los actos administrativos tienen que dictarse respetando la forma, respetando el procedimiento señalado por la ley. Así que la forma es otro de los rasgos característicos de los actos administrativos. Vamos a hablar de la última de las características de los actos administrativos. Una vez dictado el acto administrativo, muchachos, por la resolución, es decir, ya la Secretaría de Medio Ambiente le otorgó a Valeria la licencia ambiental. ¿Qué toca ahora hacer, muchachos? ¿Cómo Valeria se va a dar cuenta de que fue aprobada su solicitud de licencia ambiental? Correcto, Diana, muy bien, por medio de la notificación. Es decir, uno de los rasgos indispensables de los actos administrativos es la publicación o la notificación. De hecho, vamos a encontrar actos administrativos que la manera de notificarlos es a través de una publicación en el diario de la Gaceta. Tenemos decretos ejecutivos, tenemos circulares, etcétera. Y tenemos obviamente actos administrativos particulares que pueden ser notificados de forma personal a la persona interesada o al administrado. ¿Tienen preguntas hasta el momento? No. Ok, ya para finalizar les voy a dejar vayan investigando por favor para mañana las clases de actos administrativos, para que vayamos avanzando un poco más rápido. Las clases de actos administrativos. ¿Ok? Ok. Bien, por ser hoy el primer día nos podríamos ir un poco temprano. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No, abogada. No, Bueno, chicos, para que no se aburran de mí, ya la otra clase sí ya no es con ustedes, ¿verdad? no. Ya, hasta aquí ya llegué. Eso ya es pasado. Bueno, muchachos, nos vemos entonces mañana, si Dios quiere.
Ok, abogada, nos vemos. Gracias, Buenas abogada. tardes, abogada. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, abogado.